Hola chicos, el día de hoy en la asignatura de Historia vamos a trabajar los inicios del cristianismo, la religión romana y el cristianismo. Los romanos tomaron su religión de los griegos, a los que conquistaron asimilando su cultura. Así, muchos de los dioses romanos son dioses griegos con otro nombre. Por ejemplo, Zeus es griego, Júpiter es el dios romano. Otros ejemplos son los siguientes. Afrodita era diosa griega, Venus era la diosa romana, Poseidón era el dios griego y Neptuno el dios romano. Si nos damos cuenta, tienen muchas similitudes. Los romanos eran politeístas, por lo que adoraban a un gran número de dioses, uno para cada necesidad o explicación de los misterios de la vida o la naturaleza. Los dioses se adoraban en los templos, aunque el culto se realizaba en el exterior. Solo los sacerdotes podían acceder al interior, donde se encontraba la estatua del dios al que se estaba dedicado. Los fieles ofrecían sacrificios de animales y ofrendas al dios. Los romanos eran muy supersticiosos, por lo que consultaban sus decisiones con los dioses antes de tomarlas. Se consultaba especialmente al dios Apolo a través de un sacerdote en un oráculo. Además de los propios dioses, el emperador era venerado como un dios más en todo el imperio y se le rendía culto en templos. A esto se le llama culto imperial. El cristianismo nació en Palestina, que pertenecía en aquella época al Imperio Romano. Era una tierra habitada por el pueblo judío. En Palestina se encuentra la ciudad de Belén, donde nació Cristo, naciendo también una nueva religión tras su predicación. Jesús nació de José y María en el año 1, época en la que el emperador romano era Augusto. Palestina estaba habitada por los judíos, que tenían su propia religión, que era el judaísmo, y afirmaban que existía un solo Dios, Yahvé, y esperaban la llegada de un Salvador para su pueblo, el Mesías. Creó la doctrina del cristianismo, que prometía la salvación eterna a quien amara a Dios y al prójimo, perdonara las ofensas y viviera humildemente, renunciando a los bienes materiales. Poco a poco fue contando con más seguidores en diversas partes del Imperio Romano. Jesús de Nazaret comenzó a predicar a los 30 años, creó un nuevo mensaje religioso y algunos judíos lo reconocieron como el Mesías, Salvador, Hijo de Dios. Jesús fue crucificado a los 33 años porque las autoridades judías y las romanas no aceptaban lo que predicaba. También fueron perseguidos muchos de sus seguidores. Tras la muerte de Jesús, los 12 apóstoles difundieron el cristianismo por todo el imperio, llegando a Hispania a finales del siglo I después de Cristo. Los primeros cristianos fueron perseguidos y martirizados por las autoridades romanas, que no veían bien la igualdad que proclamaban y los consideraban una amenaza para el imperio. El hecho de que el cristianismo proclamara la igualdad entre todas las personas y se opusiese al culto del emperador no fue bien visto por las autoridades romanas y los grupos privilegiados, aunque atrajo a los más humildes. Sin embargo, en el año 313 después de Cristo, mediante el Edicto de Milán, el emperador Constantino autorizó el cristianismo. Pocos años más tarde, en el año 381 después de Cristo, el emperador Teodosio no solo consiente el cristianismo, sino que la hace la religión oficial del Imperio Romano. Los símbolos de los primeros cristianos fueron el pez y el anagrama del nombre de Cristo. Y así es como comienza la expansión del cristianismo por todo el mundo.